José de la Cruz Porfirio Díaz Mori, o mejor dicho Porfirio Díaz. Amado por muchos y odiado por otros. Nació en Oaxaca en 1830, fue un militar reconocido que participó en la intervención francesa. Llegó a la presidencia el 1 de diciembre de 1884 con 54 años, estuvo en el poder por 27 años, fue considerado un dictador con un gobierno represario, a pesar de su frase, sufragio efectivo no reelección. Durante su mandato, el país contó con un incremento de su economía, fomentó la industria nacional, expandió la red de ferrocarriles, aumentando las inversiones de capital extranjero, mejoró la calidad de la enseñanza, con la creación de más y mejores centros educativos. Eliminando el analfabetismo en un 90% de la población, fomentó la cultura. Se fundó la dichosa UNAM, entre otras. Presentó su renuncia el 25 de mayo de 1911, y así según sus palabras, evitar un mayor derramamiento de sangre, fue exiliado del país, 6 días después, murió en Francia en 1915. Antes que nada, estoy de acuerdo que muchos no estarán de acuerdo con este puesto. Pero deja explicarte por qué considero que merece estar aquí. Ernesto Zedillo Ponce de León. Nació el 27 de diciembre de 1951. Es un político y economista mexicano. Creció en una humilde familia, en la cual tuvo que trabajar a su corta edad. Ingresó a la Vocacional 9, y luego a la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional, de 1969 a 1972. En 1971 se afilió al PRI. Hizo un doctorado en la Universidad de Yale, en Estados Unidos, de Ciencias Económicas. En 1988 fue nombrado secretario de Programación y Presupuesto, por Salinas de Gortari. Llegó a la presidencia el 1 de diciembre de 1994, al ser candidato sustituto del PRI, por el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Zedillo tomó el cargo en un período difícil para el país, ya que este se encontraba ante el legado de Salinas. Este se encontraba sumido en una crisis económica, los inversionistas nacionales y extranjeros dejaron de invertir en el país, provocando una devaluación del peso en un 40% ante el dólar. Esto fue conocido como el efecto tequila. Al sur del país, en Chiapas, surgió el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el cual generó violencia, y hubo inseguridad en el país. Sus logros fueron: ideó el Fondo Bancario de Protección al Ahorro, y así apoyar a la banca nacional contra los deudores. Logró resolver el problema, por medio de 2 préstamos a Estados Unidos, de $20.000 millones. Durante su sexenio, logró convertir la economía de México, en una economía firme, la cual ofreció estabilidad. Al término de su sexenio dio un gran paso a la democracia, con el triunfo de Vicente Fox, partido ajeno al PRI, el PAN. Luego del PRI haber gobernado por 70 años en el país. Actualmente cuenta con 66 años. Adolfo López Mateos, nació el 26 de mayo de 1908, en Atizapán de Zaragoza, fue un abogado y político mexicano. Llegó a la presidencia el 1 de diciembre de 1958, al 30 de noviembre de 1964. Entre sus logros está: nacionalizar la industria eléctrica, la construcción del centro hospitalario 20 de noviembre, se modernizaron aeropuertos, redes telefónicas, telegráficas, y de comunicación. El ferrocarril Chihuahua-Pacífico conectó con el norte del país, con la costa del Pacífico, y la inauguración de la autopista México-Puebla. Desgraciadamente, un año después de terminar su presidencia, sufrió un ataque cerebral. El neurocirujano, James Leonard Poppen, le encontró 7 aneurismas cerebrales. Durante 2 años, vivió en estado vegetativo. Una muerte muy lamentable. Adolfo Ruiz Cortines, nació el 30 de diciembre de 1889 en Veracruz, fue contador, político, y militante revolucionario. Llegó a la presidencia el 1 de diciembre de 1952 con 62 años, sus logros fueron disminuir el gasto público, y se decantó por un sistema de austeridad, al mismo tiempo que invertía en infraestructura, salud, y servicios a nivel nacional, gran control sobre los ingresos del país, y reforma constitucional, la cual otorgó voz y voto hacia
a las mujeres, disminución de corrupción, y seguro para todos los mexicanos. Murió el 3 de diciembre de 1973, a la edad de 83 años. Y ante ustedes el mejor presidente que ha tenido México. Lázaro Cárdenas del Río, nació el 21 de mayo de 1895, en Juicalpan, Michoacán. Fue un general y estadista mexicano, procedente de una humilde familia indígena, de la cual, solo cursó hasta el cuarto grado de educación primaria, ayudaba a su abuelo a cosechar ecuaro, por lo que tuvo contacto con los indígenas y el abuso de los terratenientes. En 1914, a la edad de 19 años, se unió a la Revolución Mexicana, bajo las órdenes del general Lucio Blanco. 10 años después ya era general de brigada. En 1928, fue elegido gobernador de Michoacán, y aprovechó dicho cargo, para crear numerosas escuelas, promover el reparto de tierras, y promover las asociaciones sindicales. Llegó a la presidencia el 1 de diciembre de 1934, en pleno maximato, bajo la protección de Plutarco Elías Calles. Entre sus logros podemos encontrar: acabó con el maximato y exilió a Plutarco Elías Calles del país, estableció el sexenio presidencial. Fomentó el surgimiento de organizaciones, como la Confederación Nacional Campesina, CNC, y la Confederación Nacional de Trabajadores de México, CTM, apoyando a obreros y campesinos. 18 de marzo de 1938, promulgó la famosa expropiación petrolera, en la cual el petróleo pasaba a manos de la nación mexicana, impidiendo la de explotación de empresas extranjeras, dio asilo a los migrantes españoles que llegaron a México. En la dictadura franquista, fundó el Instituto Politécnico Nacional, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, y el Colegio de México.